Chicas, buenos días, paz y bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de trigonometría con el tema ángulos verticales y horizontales. Para resolver ángulos verticales y horizontales, ¿ya?, nosotros tenemos que conocer qué es un ángulo de elevación, ¿ya?, y qué es un ángulo de depresión. Un ángulo de elevación es cuando nosotros fijamos la vista hacia arriba, miramos hacia arriba y formamos un ángulo, en este caso con el árbol. ¿Ya? El árbol significa que vamos a tomar nosotros la altura, ¿ya?, y aquí vamos a tener la distancia, ¿cierto? Y esto se va a formar un ángulo con la vista, con lo que nosotros observamos, con la línea visual y la distancia que existe de un punto hacia la copa del árbol. Por lo tanto, aquí vamos a utilizar expresamente la tangente y la cotangente del ángulo que se nos presenta. De igual manera, en el ángulo de depresión. En el ángulo de depresión ya nosotros podemos observar desde una altura determinada hacia abajo. Despreciamos al aire y observamos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo acá un pájaro en la copa del árbol, ese pájaro obviamente va a mirar a la mosca, ¿cierto? Pero ese pájaro va a tener una línea horizontal imaginaria. Entonces, ¿con quién se va a formar el ángulo? Con la línea visual horizontal, horizontal y el ángulo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si esto es el ángulo horizontal, con esta línea que mira a la mosquita, se va a formar el ángulo θ. Por lo tanto, yo voy a encontrarme con dos rectas paralelas y una transversal. Aquí voy a tocar ángulos alternos internos, ¿cierto? Nuevamente tomamos la distancia y tomamos la altura, ¿ya?, la altura del árbol. Correcto, muy bien. Ahora vamos a ver el primer problema. Vamos a ver el primer problema. Dice, desde un punto en el suelo, vamos a fijarnos, dice, desde un punto en el suelo se observa la parte superior de un muro. O sea, yo voy a tener un punto aquí, ¿cierto? Así nos dice, pero continuamos leyendo. Se observa la parte superior de un muro con un ángulo de elevación alfa. Luego, acercándose una distancia, nos vamos a acercar, dice una distancia. Como nos vamos a acercar, entonces nosotros vamos a tener un punto de inicio, ¿no es cierto? Listo. Dice, desde un punto en el suelo se observa la parte superior de un muro con un ángulo de elevación alfa, Luego nos acercamos una distancia, igual a la altura del muro. Entonces, esto viene a ser la altura del muro, ¿cierto? Y yo me voy a acercar desde este punto hasta este punto, también la misma distancia que va a ser la altura, ¿correcto? El nuevo ángulo de elevación, aquí, el nuevo ángulo de elevación dice, con el que se observa su parte superior, va a ser el ángulo θ, ¿correcto? Entonces dice, si tangente de θ es igual a ¿cuánto? La altura, ¿cuánto vale? 2. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. A este le vamos a poner h. Entonces, ¿cuánto vale esto? Se sobreentiende que vale 1. ¿Por qué? Porque dice aquí, me está diciendo que tangente de θ es igual a 2. Pero siempre la tangente es un cociente. Siempre va a estar dividido entre 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a decir? Simplemente volver. ¿Qué me pide? Calcular la cotangente de alfa. Por lo tanto, la altura, si la altura vale 2, esto también, ¿cuánto vale? Esto también nos va a valer 2. Y nos está pidiendo la cotangente de alfa. La cotangente de alfa va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Dice la cotangente de alfa. Alfa, o sea, nos está indicando que nosotros vamos a resolver el triángulo rectángulo más grande. Entonces, la cotangente de alfa, 2 más 1 es 3, dividido entre el cateto adyacente, que viene a ser 2. Repetimos, dice, la cotangente alfa es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto.
El cateto adyacente viene a ser 3. ¿Por qué, profesor, viene a ser 3? Porque estamos sumando estos dos lados. 2 más 1 es 3. Entonces pongo 3. Y el cateto opuesto es igual a 2. Por lo tanto, el resultado viene a ser 3 metros. Continuamos con el siguiente ejercicio. Dice, voy a poner ahora Javier, ¿no es cierto? Dice, chicas, atentas, ¿ah? Javier observa la copa de un árbol con un ángulo de elevación de 60 grados. Al retroceder 20 metros, o sea que Javier no está en el principio. Javier está por esta parte de aquí. Entonces, ¿qué dice? Volvemos a leer, dice. Javier observa la copa de un árbol. Aquí está Javier, observa la copa de un árbol. Fíjense, estoy observando la copa de un árbol. Con un ángulo de elevación, dice, de 60 grados. Con un ángulo de elevación de 60 grados. Dice, al retroceder 20 metros, ¿qué estoy haciendo? Estoy retrocediendo desde este punto de aquí, desde este punto hasta este punto. Dice, voy a retroceder. ¿Cuánto? Voy a retroceder 20 metros. Correcto. Voy a retroceder 20 metros. El ángulo de elevación, dice, es de 30 grados. Si yo retrocedí, entonces mi ángulo de elevación, ¿cuánto va a ser? Mi ángulo de elevación, dice, va a ser 30 grados. ¿Correcto? Correcto, profesor. Entonces dice, haya la distancia de separación final, o sea, de separación final que hay entre el árbol, aquí está el árbol, vamos a poner el punto A, el árbol, y Javier. Aquí entonces está Javier, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a hallar? Voy a hallar toda esta parte de aquí, ¿correcto? Entonces, si nosotros observamos con bastante cuidado, aquí nos vamos a encontrar con una propiedad del triángulo. Dice, la suma de los dos ángulos agudos es igual ¿a quién? Al ángulo externo. Si esto vale 30 y esto vale 30 grados, ¿cuánto vale esto? 60. 30 más 30, 60. Por lo tanto, este lado, dice, va a ser igual a este lado. No notamos mucho, pero son iguales. Entonces, 30 más 30 son 60. Propiedad del ángulo. Una vez encontrado eso, nosotros decimos simplemente lo siguiente. ¿Cuánto vale esto? 20. Por lo tanto, esto también mide 20 metros. Si yo observo en el triángulo rectángulo de 60, esto vale ¿cuánto? 30 grados. Por lo tanto, si yo le doy valores, esto vale K, esto vale la raíz de 3K, y esto ¿cuánto vale? 2K. ¿Correcto? Entonces, ¿qué voy a decir? Simplemente lo siguiente, fíjense ustedes. Entonces, ¿qué voy a decir? Resuelvo esta partecita de aquí. Dice 2K es igual a 20. Por lo tanto, K ¿a cuánto equivale? A 10. K equivale a 10. Listo. Si K equivale a 10, entonces a mí me está pidiendo la distancia. Fíjense, ¿ven? Me está pidiendo esta distancia. Me está pidiendo esta distancia de aquí. Me está pidiendo esta distancia. Dice, me pide la distancia que existe entre Javier y el árbol. Por lo tanto, yo voy a decir, la distancia va a ser igual a ¿quién? A 20 metros. Más K. ¿K cuánto vale? 10 metros. Por lo tanto, la distancia que existe entre Javier y el árbol, ¿cuánto viene a ser? Simplemente 30 metros. ¿Se dan cuenta cuán sencillo es este tipo de ejercicio? Muy bien. Volviendo, muchachas, nuevamente con el ejercicio número 3. Ustedes han visto que los dos anteriores son demasiadamente sencillos. Ahora vamos a ver la número 3. La número 3 es un problemita interesante. Vamos a observar y vamos a analizar con bastante cuidado. ¿Ya? Me dice, desde el pie de un edificio, el pie de un edificio está aquí. El pie está aquí. Voy a poner un puntito por si acaso. ¿Ya? Ahí. Dice, desde el pie de un edificio, el ángulo de elevación para observar la parte superior de una torre es θ. O sea,
Yo aquí tengo mi torrecita y aquí le voy a observar la parte superior de la torre, pero estando en el piso, ¿no es cierto? ¿Qué me va a dar? Dice, me va a dar un ángulo recto. O sea, yo observo. Al observar con la distancia que existe desde el edificio hacia la torre, formo un ángulo recto. Subiendo una altura del edificio, dice, ahora voy a subir una altura del edificio. Yo puedo subir primero, segundo, hasta el tercer piso, pues. Voy a subir hasta el cuarto piso. Excelente. Voy a subir hasta el cuarto piso. Entonces, ¿esto cómo se va a llamar? Esto se va a llamar una altura. Estoy subiendo. Si yo subo, obviamente que también esto va a tener, fíjense, una línea horizontal imaginaria. Si ustedes se dan cuenta, va a tener una línea horizontal imaginaria, ¿no es cierto? Ahora continuamos leyendo, dice, ¿no? Dice, subiendo una altura h, aquí está, subiendo una altura h del edificio, se observa ahora el punto anterior, o sea, el mismo punto, con un ángulo de elevación alfa. Fíjense, esto mismo dice, le mira al mismo punto o a la misma torre, le está observando, le está mirando a la misma torre, observen, le está mirando a la misma torre, pero dice con un ángulo de elevación, dice, en este caso, alfa. ¿Se dan cuenta? En este caso, alfa. Halla la altura de la torre. Dice, nosotros vamos a hallar, ¿qué cosa? Vamos a hallar la altura de esta torre, ¿no es cierto? Vamos a hallar la altura de esta torre. Un poquito más atrás vamos a trabajar. ¿Listo? Ahora vamos a ver, vamos a trabajar esta partecita un poquito más. Listo. Entonces a mí me dice que yo voy a hallar, dice, la altura de la torre, ¿no es cierto? Y la altura de la torre, ¿cómo lo podremos denominar? Lo vamos a denominar una H mayor, una H mayúscula, que va a decir que es la altura más alta y esta es la altura más pequeña, ¿no es cierto? Si vemos con bastante cuidado, en esta parte, con esta parte vamos a decir, ¿qué cosa? Rectas paralelas. Por lo tanto, este pedacito de aquí a aquí, ¿cuánto vale? Va a valer una H. Y pasamos un poquito a segmentos, dice, este pedazo de aquí, vamos a ver, observen, este pedacito de aquí, este pedacito de aquí, este pedazo de aquí, ¿cuánto valdrá? Va a valer H, la altura total de la torre menos un pedazo de la altura del edificio. Eso va a ser. Ah, profesor, pero a mí me dice, halla la altura de la torre. Vamos a hallar H, la altura de la torre. Entonces, profesor, nos recordamos la clase anterior que hemos hablado de triángulos rectángulos, ¿no es cierto? Triángulos rectángulos. Dice lo que tengo y lo que quiero obtener. Entonces aquí yo tengo, fíjate, me fijo este lado, ¿no? Este lado, ¿cómo se llama? Este lado se va a llamar distancia. ¿Ya? ¿Y cómo se llama este lado? También se va a llamar distancia. Y este lado también se va a llamar distancia, ¿cierto? Por lo tanto, voy a decir, cateto adyacente sobre el cateto opuesto es igual a ¿quién? Es igual a H mayor menos H menor multiplicado por ¿quién? Por la cotangente de alfa. Pues cateto adyacente sobre cateto opuesto es igual a la cotangente alfa. Pero como estoy trabajando con triángulos rectángulos, ¿ya? Entonces yo digo H mayor menos H menor, o altura mayor menos altura menor, multiplicado por la cotangente de alfa. En este triángulo que tiene el ángulo teta, ¿qué digo? Lo que tengo, todo está H, lo que tengo, y lo que quiero obtener. Entonces, ¿qué voy a decir? Cateto adyacente sobre el cateto opuesto, ¿qué pongo? H, multiplicado por la cotangente de teta, ¿cierto? Eso se llama resolución de triángulos rectángulos.
Correcto. Profesor, pero me doy cuenta que esta parte de aquí es D y esta parte también de aquí es D. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos lo siguiente. ¿Ven? Yo voy a decir, primero, D va a ser igual ¿a quién? A H menos H, altura de la torre, menos una parte de la altura del edificio, por la cotangente de alfa, y la otra D va a ser igual ¿a quién? A la altura de la torre multiplicado por la cotangente de teta. Profesor, pero si las dos distancias son iguales, por lo tanto, profesor, yo puedo decir que esto es igual a esto. Correcto. Entonces, ¿qué trabajamos? Simplemente yo voy a decir altura menos la altura del edificio, ya, altura de la torre menos la altura del edificio, multiplicado por la cotangente de alfa, va a ser igual ¿a qué? A la cotangente de teta. Entonces, cotangente de alfa multiplica a h mayúscula y a h minúscula. Entonces, aquí ¿qué voy a decir? H por la cotangente de alfa menos h minúscula por la cotangente de alfa. Esto es igual a la cotangente de t. Ah, profesor, pero aquí, profesor, nos estamos olvidando algo muy importante. La h. Muy bien. Nos estamos olvidando algo muy importante que viene a ser la h. Correcto. Y como no nos olvidamos, ¿qué voy a decir? H por la cotangente de t. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo la altura mayor. ¿Cierto? La altura mayor. Por lo tanto, hago la transposición de término. Esto pasa al otro miembro restando y esto pasa al otro miembro con signo positivo. Entonces, ¿qué voy a decir? H por la cotangente de alfa más, pasa con menos, H por la cotangente de teta. Esto es igual. Menos pasa con más. H minúscula por la cotangente de alfa. Profesor, ¿saco el factor común? Por supuesto. Sacamos el factor común que va a ser la altura de la torre, H mayúscula. Abro un paréntesis. ¿Qué me queda? Cotangente de alfa menos la cotangente de teta. Esto va a ser, profesor, igual ¿a qué? A la H por la cotangente de alfa. La H por la cotangente de alfa. Pero me pide, profesor, solamente H. Muy bien. Si me pide solamente H, entonces voy a tener H que va a ser igual. ¿A quién, profesor? ¿A quién va a ser igual H? Ah, muy bien. H entonces va a ser igual. ¿A quién? H minúscula por la cotangente de alfa dividido entre todo esto. Cotangente de alfa menos la cotangente de teta. ¿Se dan cuenta, jovencitas? ¿Se dan cuenta, alumnos? ¿Alumnas? Entonces, eso es el resultado de la altura que tiene la torre frente a la altura del edificio. No vayan a pensar que la torre y el edificio miden iguales. Ojo, no nos dice eso. ¿Ya? Muy bien, chicas. Espero que les haya gustado este tema, ángulos verticales y horizontales, que es un tema bastante interesante. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos que vamos a hacer resolución de triángulos rectángulos. Aquí vamos a trabajar cuando a mayor, vamos a decir aquí, ¿no? A mayor distancia, menor el ángulo. A menor distancia, mayor es el ángulo. Entonces, con esta premisa, jóvenes, jovencitas, les voy a dejar, no se olviden siempre, lavándose las manitos, repasen el video una y otra vez para que puedan entender, y un abrazo. Dios me los bendiga, chicas, y hasta pronto, hasta la próxima clase.